En esta ocasión vamos a hablar sobre la estimación de parámetros y el análisis de sensibilidad que corresponden al capítulo 5 del módulo de dinámica de sistemas, modelado y simulación. Como dice, tenemos una introducción, cuáles son las técnicas de estimación de los parámetros, que son por estimación utilizando datos desagregados, por funciones de tabla, utilizando datos agregados, estimación usando una ecuación única del modelo o utilizando ecuaciones múltiples del modelo. El análisis de la sensibilidad, el tamaño del intervalo de solución y al final colocaremos algunas conclusiones y bibliografías sobre este capítulo. Introducción. El análisis de sensibilidad se utiliza para determinar qué tan sensible es un modelo a los cambios en el valor de sus parámetros y estructura. La sensibilidad de los parámetros se realiza con una serie de pruebas en las que el modelador pues, establece diferentes valores de parámetros para ver cómo el cambio en las variables provoca un cambio en el comportamiento dinámico del sistema. Al mostrar cómo el comportamiento del modelo responde a los cambios en los valores de los parámetros, el análisis de sensibilidad es una herramienta útil en la construcción del modelo, así como en la evaluación del mismo. El análisis de sensibilidad de los parámetros es importante para evaluar estos parámetros, ¿no? Y su influencia en el comportamiento del sistema. Las técnicas de estimación de parámetros. Las técnicas de estimación de parámetros se pueden clasificar en base a suposiciones y a datos. Los datos pueden clasificarse en dos categorías, agregados y desagregados. Estimación utilizando datos desagregados. Son parámetros determinados en base a la información descriptiva obtenida de los participantes en el modelo del sistema. Los datos provienen de registros, un libro de historia, testimonios, expertos, la experiencia cotidiana. Es decir, fuente de conocimiento abundante que existe, ¿no? Bien, como ejemplo tenemos la tasa de decesos, que es igual a la población sobre la tasa promedio de esperanza de vida, ¿no? El modelo supone una esperanza de vida promedio constante, de modo que existe 1 sobre esperanza de vida promedio de la población que está muerta. La esperanza de vida promedio se puede estimar de muchas maneras a partir de datos desagregados y la ecuación no se usa para calcular la esperanza de vida promedio en realidad. La ecuación solo es necesaria para definir la función en el modelo. Hay muchas formas de encontrar la esperanza de vida. Un enfoque que requiere mucho tiempo es hacer una encuesta para encontrar el número de personas muertas y sus edades al momento de la muerte. Un segundo enfoque es determinar las edades de las personas vivas y observar la edad en que muy pocas personas están vivas. El tercer enfoque es preguntar a las personas de más edad, que han observado muchas muertes sobre las edades en las que murió la mayoría de personas mayores. El cuarto enfoque es examinar la condición de salud y extrapolar la esperanza de vida. El quinto enfoque es estudiar la historia descriptiva de la población, la alimentación y la sociedad. Las funciones de tabla, bueno, en los sistemas complejos muchas veces las relaciones no son lineales y tales relaciones se expresan en funciones de tabla, ¿no? Las funciones de tabla se pueden dividir en subproblemas, que son estimar el valor y la pendiente en función a un extremo, un valor normal, y al otro extremo. Conectar estos valores y pendientes conocidos en una curva suave. Una vez que se resuelven estos problemas, la función de tabla se conoce dentro de un estrecho rango de valores. Resolver los subproblemas de condiciones extremas y conectar puntos conocidos con curvas suaves permite al modelador estimar una función de tabla no lineal de confianza, ¿no? Por ejemplo, se considera el precio de mercado y la relación de inventario del modelo de ciclo de producción de productos básicos. Para estimar la función de tabla para el precio, primero se debe considerar la condición extrema del inventario cero, donde el precio sería el máximo. Después de eso se debe considerar la condición normal, cuando hay una cantidad moderada de inventario y la función de tabla tiene una pendiente negativa. En el otro extremo el inventario es grande y el precio es muy bajo. Después de esto se dibuja una curva suavizada a través de los puntos estimados, como se puede apreciar en la figura 5.1, ¿no? Técnicas de estimación de parámetros también es estimar los parámetros utilizando los datos agregados. Dos técnicas principales de estimación de parámetros agregados se utilizan: ecuación única y ecuaciones múltiples.
Estimación usando una ecuación única del modelo. La estimación usando una ecuación única del modelo abarca todas las técnicas de regresión de ecuaciones individuales. Por ejemplo, la estimación del modelo de población utilizando una ecuación que considera la tasa de mortalidad, que es la que vemos en la expresión 5.1, ¿no? Cuando se usan datos agregados para estimar parámetros, se asume la exactitud de las ecuaciones del modelo. Si los datos para la tasa de mortalidad de la población están disponibles, puede estimarse reorganizando pues, el promedio de esperanza de vida de ecuación 5.1. Para sistemas socioeconómicos hay dos formas de estimación de ecuaciones del modelo. Uno de los es utilizar factores de conversión y otra es utilizar tasas fraccionales de flujo. Los factores de conversión, muchos parámetros del modelo son factores de conversión y convierten cantidades de una dimensión en otra. La estimación de los factores de conversión ofrece un medio directo para garantizar que las magnitudes absolutas de las variables del modelo sean realizadas. Las tasas fraccionales normales de flujo, una tasa fraccional normal tiene multiplicadores adimensionales. En condiciones normales los multiplicadores asumen un valor de 1, por lo que la tasa de flujo fraccional se puede obtener dividiendo la tasa observada por el nivel observado. Elegir una condición normal no sesga el comportamiento del modelo. Una condición normal es simplemente un estado del sistema sobre el que se definen los parámetros. Ecuaciones múltiples consiste en usar ecuaciones para calcular el valor de un parámetro. Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad ayuda a generar confianza en el modelo al estudiar las incertidumbres que a menudo se asocian con los parámetros, ¿no? Los análisis de sensibilidad de los parámetros generalmente se realizan estableciendo diferentes valores, como cambios del 15% en el parámetro para estudiar los cambios en los comportamientos del modelo. El análisis de sensibilidad también puede indicar qué valores de parámetros son razonables para usar el modelo. Si el modelo se comporta como se espera, las observaciones del mundo real dan alguna indicación de que los valores de los parámetros reflejan al menos parte del mundo real. Las pruebas de sensibilidad ayudan al modelador a comprender la dinámica de un sistema. El análisis de sensibilidad es una tarea importante para la confianza de los resultados simulados y para verificar la robustez del comportamiento del modelo para los cambios en los valores de los parámetros. En esta gráfica nosotros podemos observar el análisis de sensibilidad estableciendo pues tres valores para las variables de la tasa de producción por hectárea de arroz, ¿no? Vemos en línea azul, roja y pues magenta los diferentes valores del modelo o comportamiento del modelo con las diferentes opciones de sensibilidad que se tienen, ¿no? De la tasa de producción por hectárea. El análisis de sensibilidad es una tarea importante para la confiabilidad de los resultados simulados y para verificar la robustez del comportamiento del modelo. La relación de autosuficiencia alimentaria que se ve en este gráfico cambia de disminución a aumento en los valores para los cambios de productividad de arroz, de 3.5 toneladas por hectárea a 2.5 toneladas por hectárea y 4.5 toneladas por hectárea, y esto corresponde a la situación del mundo real. El tamaño del intervalo de solución debe ser la mitad, más o menos, que el retraso del tiempo más corto en el modelo. Se considera un modelo simple del sistema de almacenamiento de granos que se muestra en la figura. El intervalo de solución no es parte del sistema real, pero su tamaño incorrecto afecta seriamente los resultados simulados. En el stock de grano inicial es de 50 toneladas y el stock deseado es de 100 toneladas y el tiempo de recepción es de 0.5 meses. Bueno, como solución se tiene las siguientes gráficas. El stock del grano que responde a la solución del intervalo de 0 a 2. Luego el stock del grano que corresponde a la solución del intervalo de 0 a 5. Y luego pues la que es la resolución del intervalo de 1. Podemos ver las diferentes variaciones en las gráficas y las estabilidades, ¿no? Entonces de acuerdo a esto se decide cuál es el tamaño del intervalo de solución adecuado para una respuesta satisfactoria. Veamos cómo sucede el comportamiento simulado de este sistema simple, si los intervalos de solución 0, 2, 0, 5 y 1, ¿no? En las figuras que vimos anteriormente se muestran las respuestas simuladas del sistema para los intervalos de solución 0, 2, 0, 5 y 1 respectivamente. La respuesta simulada del sistema
en la figura 5.8 que vimos anteriormente, es el comportamiento inherente del sistema para un intervalo de solución de menos de la mitad del retraso del tiempo. Como conclusiones, podemos decir que al mostrar cómo el comportamiento del modelo responde a los cambios en los valores de los parámetros, el análisis de sensibilidad es una herramienta útil en la construcción del modelo, así como en la evaluación del mismo. Cuando se usan datos agregados para estimar parámetros, se asume la exactitud de las ecuaciones del modelo. El intervalo de solución no es parte del sistema real, pero su tamaño incorrecto afectaría seriamente a los resultados simulados. Gracias.